pensamiento a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Padre, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos tratando el tópico de la vida de Pablo, Jesús y Pablo. Decíamos en el tema anterior que el Señor Jesús le habló a Pablo cuando iba rumbo a Damasco para perseguir la iglesia. Vimos también cómo Lucas repite la misma historia 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Vimos también en el capítulo 18 cómo Jesús le habla a Pablo cuando está en Corinto. Y más adelante vemos otra vez a Jesús hablándole a Pablo en el capítulo 22 cuando está en Jerusalén. 2 veces le habló en Jerusalén. Jesús habla a Pablo. Sin embargo, lo interesante es, decíamos, que Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a la iglesia. La pregunta de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le sorprende. Él no sabe quién es Jesús. Y a la pregunta: Señor, ¿quién eres?, Jesús le contesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se desarrolla un diálogo entre Pablo y Jesús. Cuando usted estudia el Evangelio según San Juan, descubre que ese diálogo, esa entrevista entre Dios y uno de sus hijos, da a entender lo que pasó con Juan el Bautista. Por ejemplo, en San Juan capítulo 1, versículos 6 y versículo 7, la Biblia dice: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Enviado, un hombre enviado de Dios. Jesús se presenta a Pablo para convertirlo en un enviado de Dios, para cumplir una misión. Ponga cuidado. Toda vez que Dios se revela a una persona, la persona se convierte en un misionero de Dios, en un enviado de Dios. Lo interesante es lo que aparece o lo que ocurre en el acto mismo
de la presencia de Dios con la persona. Enviado, pempo, apostelo, significa que se desarrolla una entrevista. Dios le habla a su hijo o a su hija. El hijo o la hija hace preguntas. Dios responde la pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces patada contra el aguijón. Dura cosa te es luchar contra Dios. Dura cosa es enfrentarte a Dios. Dura cosa es luchar contra Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay un diálogo, hay una entrevista. El Señor le habla, Pablo pregunta. El Señor responde, Pablo pregunta. Y Pablo decidió creerle a Dios. La Biblia es la palabra de Dios y siempre lo será. Por eso las civilizaciones pasan, la palabra de Dios permanece. Y permanecerá hasta que el Señor Jesús venga. Es increíble cómo el ser humano ha descuidado el estudio de la palabra de Dios. En el capítulo número 90 del libro de Salmos, Moisés dice que la vida de los hombres son 70 años y los más robustos 80. En el versículo 12 él dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Moisés dice esto tiene 80 años, sabe que su tiempo se acabó. Sin embargo, Dios lo llama, le habla. Éxodo capítulo número 3, le habla a Moisés, Moisés le pregunta a Dios, Dios responde a Moisés, y Dios convierte a Moisés en un enviado de Dios. Moisés viene a Egipto a pesar de sus 80 años y liberta al pueblo y lo lleva hasta el monte Sinaí, donde el pueblo oye la voz de Dios, donde Dios habla al pueblo. Se desarrolla una relación tan íntima y estrecha entre Dios y Moisés que Dios convierte a Moisés en el hombre más manso de la tierra. Tan íntima fue la relación que 2 veces Moisés subió al monte y se quedó con Dios por 40 días, sin dormir, sin comer y sin beber. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía. Cuando leímos en la Biblia, descubrimos que la Biblia es la historia de Dios con los hombres. No es la historia de los hombres con Dios. Si usted no lee la Biblia, si usted no se llena de la Biblia, puede convertirse en una persona excelentemente religiosa, pero no es una persona cristiana. Si usted no lee la Biblia, jamás tendrá la fe salvadora. Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír. Si usted no se llena de la Biblia, perdone, usted no tiene la fe bíblica. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Comencemos por allí. Nehemías capítulo 8, versículo número 8. Recuerde que hemos dicho que en estos días utilizaremos el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Significa que solo trataremos la Biblia, solo hablaremos de la Biblia, solo presentaremos la Biblia y la Biblia se explicará a sí misma. En Nehemías capítulo 8, versículo 8, se presenta el desarrollo, la explicación de este método. ¿En qué consiste ese método? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras. Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. Como dice Nehemías 8:8. ¿Alguien lo puede leer? Nehemías 8:8. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Cómo dice? Estamos en eso. ¿Qué dice el versículo 8? Esa fue buena, estamos en eso. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley, ¿cómo? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían, ¿qué cosa? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. 3 cosas. Número 1, ¿qué hacían? Leían en la ley de ¿quién? De Dios, en la Torá. Torá puede describirse como las enseñanzas de Dios.
puede describirse como la escritura de Dios, el contenido de la verdad de Dios, leían claramente. ¿Qué le ponían? El sentido, de modo que, ¿qué cosa? Entendiesen la escritura. ¿Qué significa entendiesen? ¿Cuál es la idea de la palabra entendiesen? Recuerde que el método es bíblico, gramático, descriptivo. Entendiesen. Cuando usted conoce, cuando usted comprende, se espera que pase al entendimiento. Conocer es acumular información. Comprender es ser capaz de explicar la información que recibió, pero todavía no ha terminado. Necesita entender que es vivir la información que recibió. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Hay personas que se quedan en el camino. Conocen, reciben la información, la comprenden, pueden explicarla, pero no la viven. ¿Y entonces? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Efraín es una torta no vuelta. Efraín se cocinó por un lado y estaba crudo por el otro. ¿No se han dado cuenta que mucha gente en las iglesias que están medio crudo por un lado y cocinado por el otro? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos cocinarnos completo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Necesitamos ponernos claros con la Biblia, con la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y si Jesús lo dijo, eso es lo que quiere decir. Decir la importancia de entender la experiencia de Pablo. Pregunta número 1. ¿Conoció Pablo a Jesús? Sí. ¿Comprendió Pablo a Jesús? Sí. ¿Entendió Pablo a Jesús? Sí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, mas vive Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Conoció Pablo a Jesús? ¿Escuchó Pablo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Se entregó Pablo a Jesús? ¿Cambió la vida de Pablo? Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo desapareció del cuadro, pero apareció Cristo. ¿Le gustaría a usted que en su vida apareciera Cristo? Que la gente cuando le vea y le trate vea a Jesús. ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Cuántos quieren tener esa experiencia? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. San Juan capítulo 1. Vamos a trabajar esta noche. Vamos a trabajar. San Juan capítulo número 1. Me interesa mucho esa frase de Pablo, esa frase de Lucas en el libro de los Hechos, que dice que Pablo oyó la voz de Jesús. Es de vida o muerte escuchar la voz de Jesús. Decíamos en el tema anterior, que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Cristo dijo, he aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y cenaré, y él, dos cosas decíamos, número 1, oír la voz de ¿quién? Oír la voz de Jesús, y número 2, abrir. Si usted oye la voz, entonces puede abrir la puerta, pero ¿y si no oye la voz? Ay, mamá. Oiga, usted verá en un momento que hay gente que lo que oye es un trueno cuando Dios le habla. Y se va a armar un problema serio. La pregunta es si usted lo ha oído o no lo ha oído. Y siendo que es un asunto de vida o muerte, no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Ustedes no ven que el mundo se está yendo a pedazos? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Mi pregunta, ¿y no hay más cristianos cada día? ¿Cómo que hay más cristianos? El mundo se está yendo a pedazos. ¿Cómo que hay más cristianos? Los matrimonios se están yendo a pique. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? Pedro dice, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al cambio de la mente. Arrepentimiento, cambio de la mente. Cambio de la mente, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de las estructuras mentales. Solo el Espíritu te puede hacer nacer de nuevo y lo hace a través de su palabra. ¿Quién fue que inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Dónde tenemos que regresar? A la palabra de Dios. ¿Dónde está la vía para que se produzca en nosotros un nuevo nacimiento? En la palabra de Dios. Si usted no se está llenando de la Biblia, usted está en problemas muy serios.
muy serios, llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la Biblia. San Juan capítulo 1, vamos rapidito. San Juan capítulo 1, nos interesa eso que Pablo escuchó la voz de Jesús. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando Dios vino y dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dice Adán? Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Y me escondí porque estaba. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Oyó Adán la voz de Dios? ¿Sí o no? ¿Sigue Dios hablándole a sus hijos? ¿Sigue la Biblia siendo predicada? ¿Es la Biblia la palabra de Dios, sí o no? La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo las palabras de Dios, ¿sí o no? Por eso la predicación es lo que Dios le dice a los hombres, no lo que los hombres dicen de Dios. Jesucristo se sometió a la Biblia, se sometió a la palabra. Inclusive decía: mis palabras no son mis palabras, sino las palabras del que me envió. Esta es la palabra de Dios. Sus niños, sus niñas, su casa, su hogar, su trabajo, todo necesita la palabra de Dios. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo número 1, vamos rapidito. San Juan capítulo 1, Juan el Bautista da su testimonio. San Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Mire qué cosa linda. Hoy tenemos un pequeño examen a medida que el sermón vaya pasando, y usted debe descubrir si ha oído o no ha oído, si ha aceptado o no ha aceptado la palabra de Dios. Es un asunto muy serio. San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo dice el versículo 29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, dice Juan, es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es, ¿cómo dice Juan? Antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuántos meses de vida le llevaba Juan a Jesús? 6 meses. ¿Y por qué Juan dice que era antes que él si Juan nació primero? Una buena pregunta, pregunta de examen. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo existe Cristo? Desde siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Conocía Juan a Jesús? ¿Sí o no? Sí. Y Juan sigue diciendo: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi. ¿Y qué más dice? Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo vivió Juan? Sí. ¿Lo comprendió Juan? Sí. ¿Lo experimentó Juan? Sí. ¿Le habló Dios a Juan? Sí. ¿Le creyó a Dios? Sí. ¿Vino Jesús donde Juan? Sí. ¿Lo bautizó Juan? Sí. Una experiencia, un testimonio. Juan lo vivió. Cuando usted vive una experiencia con Dios, nadie se la puede contradecir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Hasta los incrédulos le creen porque ven que usted lo cree. Una profesora en una universidad en Puerto Rico se hizo oyente de un programa de radio que se transmite todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y un día llamó a la emisora pidiendo por favor que le dieran el teléfono del orador, del predicador. Le dijeron que no le iban a dar el teléfono del predicador, que diera el de ella. Y entonces ella le dio su teléfono y llamaron al predicador. Y el predicador recibió el teléfono y un buen día el predicador llamó a esta señora. Tengo entendido que ella dirigía una facultad en una universidad ahí en Puerto Rico.
Y entonces cuando el predicador llama a la dama tiene una actitud muy violenta. Y la dama preguntó, ¿quién es? Una actitud peligrosa. Y el orador le dice, el predicador, usted llamó a una estación de radio, preguntó por el teléfono del predicador, y entonces el predicador le está llamando. Ay, perdone, disculpe, pastor, mire, yo soy la doctora fulana de tal. Muy bien. ¿Cómo le puedo servir?, le dice el predicador. Y ella le dice, mire, déjeme decirle una cosa, yo soy atea, yo no creo en Dios, ni en religión, ni en pastor, ni en nadie. Yo no creo ni en el diablo. Y me dice, pero tengo 2 años todos los domingos oyendo un programa de radio. Y yo empecé a reírme. Digo, ¿usted no cree en nadie? No. ¿Y tiene 2 años con un culto todos los domingos a las 8 de la mañana? Sí. ¿En la estación tal? Sí. ¿Y qué es lo que la hace participar de ese culto todos los domingos a la mañana si usted no cree en nada? Dice, ese es el punto. Ese es el punto. Digo, ¿cuál es el punto? Le dije, yo no voy al punto. Y dice la señora, yo le he dicho a Dios que si Él existe, yo quiero creer así, como el predicador ese cree. Porque yo lo oigo porque Él cree. Y Él cuando habla, Él sabe que Él cree. Y cuando cuenta sus historias, Él cree. Yo digo, bueno, pues si este tipo cree, yo quiero creer, pero quiero creer creyendo. No porque me contaron, yo quiero creer. La pregunta, ¿usted quiere creer? ¿Quiere o no quiere creer? Aunque le rompan los huesos. La cosa es diferente, ¿no? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día. ¿Usted quiere creer en el Señor? ¿Pablo creyó al Señor? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Le cayeron los palitos encima? ¿Lo apalearon? ¿Lo golpearon? ¿Lo latigaron? ¿Le dieron con vara? ¿Le dieron con todo? ¿Usted está listo que le den con todo? La gente ha visto el asunto de la salvación como un asunto religioso, y eso es peligroso y no es verdad. No es un asunto religioso. No es un asunto de religión, es un asunto de relación. ¿A quién conociste? San Juan 17:3, ¿qué dice? Y este empero es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero de Jesucristo. Cuando usted lo conoce, a usted hay que matarlo, pero usted no se separa de él. ¿Es verdad o no es verdad? Pablo pagó con su sangre, los apóstoles pagaron con su vida. Y en este tiempo el Señor anda buscando hombres y mujeres que decidan ponerse del lado de Él, no importa lo que pase. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni que sean tan leales al deber como la brújula. Alabado sea el nombre de Dios. Este es ese tiempo. Este es ese tiempo. No con tus fuerzas. Zacarías 4:6 que dice, no con ejército, sino con ha dicho Jehová. ¿Quisiera usted ser de ese equipo de Jehová para este tiempo? ¿Acepta el desafío del Señor? ¿Lo acepta o no lo acepta? Póngase en pie, déjeme ver si es verdad. Póngase en pie. ¿Acepta usted ser del equipo de Dios, de la familia de Dios? ¿Acepta oír la voz de Dios y obedecerla? El Señor Jesús comenzó a llamar a los apóstoles y cada uno de ellos aceptó el llamado. No tendremos tiempo para leer todas las citas que quiero leer, pero vamos a ir haciendo, por lo menos puntualizando las cosas. Se pueden sentar, gracias. En el libro de San Juan capítulo 1, los versículos 35 al 42 dice que cuando Andrés y otro de los discípulos escuchó a Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le cayeron atrás a Jesús. Jesús se acerca y le dice, ¿ustedes qué quieren? Y ellos le dijeron, Señor, maestro, rabí, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú moras? Vengan. Le mostró dónde vivía y se quedaron con él. Eran las 4 de la tarde. Así que se quedaron con Jesús toda esa noche y los dos se fueron para su casa. Dice la Biblia que Andrés fue y habló con Pedro, su hermano, y se lo trajo a Jesús. Pero San Mateo lo relata más fácil y más práctico. Vámonos con Mateo. San Mateo, vamos rapidito, capítulo número 4, versículo 18 al 20. Me gusta la Biblia. Recuerden, el método es ¿cómo? Bíblico,
Gramático, ¿qué más? Descriptivo. ¿Escuchó Pablo la voz de Jesús? ¿El llamado de Jesús lo aceptó? Sí. Ahora mire qué pasa en San Mateo, capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Qué dice el 18? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Y les dijo, ¿qué cosa? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Andrés y Pedro, ¿aceptaron el llamado de Jesús? ¿Sí o no? ¿Oyeron la voz de Jesús? ¿Le creyeron a Jesús? Versículo siguiente, versículo número 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo Jesús? Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Mi pregunta: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, ¿oyeron a Cristo cuando los llamó? ¿Dejaron todo y siguieron a Jesús? ¿Y por qué usted se resiste tanto? ¿Esta gente conocían a Jesús? Sí. Qué bueno. Me gusta, están patinando por aquí, ¿no? ¿Aceptaron el llamado de Jesús? ¿Se fueron con Jesús? Cuando usted sigue leyendo la Biblia, descubre cosas hermosas como estas. En el capítulo 1, versículo 43 al versículo 51, Jesús llama a Felipe y nada más le dice, sígueme. ¿Y qué hace Felipe? Le siguió. Felipe, misionero, fue y le dijo a su amigo Natanael, mira, ven, encontramos al Mesías, Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, Nazaret, compadre, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces le dice Felipe, ven y ve. ¿Vino Natanael? ¿Sí o no? Sí vino. Y cuando Natanael se acerca, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, Señor, ¿pero dónde tú me conoces? Cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Aceptó Natanael el llamado de Jesús? ¿Cuántos van? Ya, tómala la matemática. ¿Cuántos van? Estoy agarrando a mi amiga que... usted está mal en matemática. Espérense. Llamó a Pedro y a Juan. A Pedro y a Andrés. A Juan y a Jacobo. A Felipe y a Natanael. Van 6. ¿Van 6 o no van 6? ¿Le gustaría a usted ser el número 7? A mí me llamó cuando era un adolescente de 19 años. Ahora soy un adolescente de 61. Pero que sigo siendo un adolescente, ¿no? La Biblia dice que el Señor Jesús llamó a Mateo. San Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo? ¿Quién era Mateo? Un publicano. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Qué hacía el cobrador de impuestos? Bueno, servía al imperio romano, cobraba impuestos a los judíos, le daba el dinero a los romanos, pero en el camino robaba. Así que los publicanos eran, ¿qué cosa? Ladrones. ¿Tienen derecho los ladrones al reino de los cielos? Si usted es pecador, tiene derecho porque Cristo murió por los pecadores. Si usted no es pecador, usted se fastidió entonces, porque usted no tiene derecho a la salvación. Me gusta cuando me dicen, yo no le hago daño a nadie, cumplo con todos mis... Y le digo, pues manténgase así, que usted está completamente perdido. Y algunos se alarman, algunos hasta se molestan. ¿Cómo? Digo, sí, amigo, la salvación es por la fe en Jesucristo. Y las obras son el resultado de la salvación que Dios nos da. Obedecemos porque Dios nos dio la salvación, no para que nos den la salvación. Y la cabeza le cambia. Somos felices obedeciendo a Dios
porque amamos a Jesús. Si me amáis, no guardo los mandamientos para salvarme. Guardo los mandamientos porque Dios me dio la salvación. ¿Cuándo Dios entregó la ley? ¿En Egipto cuando eran esclavos o en el monte Sinaí cuando los libertó? Pregunta de examen. ¿No fue en el monte Sinaí que le dio la ley? ¿Lo había liberado de la esclavitud? ¿Había acabado con sus enemigos? ¿Sí o no? Era un pueblo libre. La ley de Dios es para las personas que han sido liberadas, libertadas, salvadas, rescatadas y redimidas. Así que tenga cuidado cómo va a manejar la ley de Dios. Es una ley de amor. Se llama la ley de la libertad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y este Mateo aceptó el llamado e invitó a Jesús a su casa. Y vinieron toda esa gente rara a la casa de Mateo a reunirse en un banquete que Mateo le dio a Jesús. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era jefe de los publicanos, jefe de los ladrones. En Jericó, en la única casa que Cristo visitó fue la casa de Zaqueo. Y se quedó a dormir en la casa de Zaqueo. San Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Y dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire, tenga mucho cuidado en creerse mejor que nadie. Aquí el único mejor es Jesús. Dijo que era el Padre. Dijo, no hay problema, Cristo también, pero digo, el bueno es mi papá. Cosa linda, mamá. Maestro bueno, ¿qué haré para recibir la vida eterna? No me llame bueno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Si Jesús dijo eso, entonces perdone, pero yo no soy bueno. Me gusta cuando Cristo dice, vayan y busquen a buenos y malos. ¿Y cuáles son los buenos? La cosa se ha puesto buena, usted está pensando. ¿Y quién sabe todos los pensamientos chismosos que andan por ahí? Escuche, por favor. ¿Daniel era bueno o malo? Qué bueno están pensando. Dijo, busquen a buenos y malos, dijo Jesús. ¿Era bueno o malo Daniel? Están pensando, cosas lindas, mamacita linda. Están pensando. Cuando tenga tiempo, lea Ezequiel capítulo 14. Se llama el Hall de la Fama. Hay 3 hombres en la Biblia que Dios exalta, que Dios reconoce. Daniel es uno de los 3. Está Noé y está Job. Pero Daniel, ese muchacho Daniel. Me gusta cuando Gabriel dice, cosa linda. Daniel, eres muy amado. ¿Le gustaría a usted que dijeran eso de usted? Que Dios dijera eso a Spencer. Ve, dímele a Spencer que yo lo amo mucho. ¿Fue un hombre de Dios, Daniel? ¿Sí o no? Así que la gente fiel, la gente obediente, puede alcanzar la salvación si acepta a Cristo Jesús. ¿Acepta usted a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Cuántos dicen sí para aceptar a Jesús? ¿Pueden levantar la mano? La salvación es una persona, se llama Jesús. San Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30. Simeón dice, hoy han visto mis ojos tu salvación. Jesús dijo en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación es Jesús. Por eso es tan importante que usted le diga sí al llamado de Jesús. Pero yo tengo, espere, primero dígale sí. Primero sométase a Él, para que Él pueda producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Tiene Cristo poder para liberarnos de nuestros pecados y nuestras maldades, sí o no? Sí. De todos los demonios que nos atacan, sí o no. ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena? 7. Y Cristo los retiró a los 7. Y yo le digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús llamó a los 12, San Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. La Biblia dice en San Juan capítulo 6, versículos 67 al 71, que Cristo llamó a los 12. Pero la Biblia dice también, San Juan capítulo 10, vamos rapidito. Bueno, San Juan capítulo 10. Mire estos versículos, qué hermosos. Y aquí viene parte del examen. Y por favor, recuerde que el examen es para usted y es para mí, no para el que está al lado. Ahora viene el examen para usted. San Juan capítulo número 10.
versículo número 1 al 6. ¿Qué dice el versículo 1? Ponga cuidado, por favor. Estas son las palabras de Jesús. De cierto os digo, ¿qué cosa? El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué cosa? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, ¿y qué hace? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen. ¿Por qué cosa? Porque conocen su voz. ¿De quién es oveja usted? Si Jesús le llama, si Jesús le predica, si Jesús le dice, usted no le sigue, entonces usted es oveja de otra persona, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Me encontré en un lugar del mundo a uno que pensaba que seguía a Jesús y a la Biblia no. Pensaba que seguía a Jesús, pero no quería saber nada de la Biblia. Y la cosa se puso tan buena y tan caliente que me dice, no me mencione la Biblia. Yo me sonrío. Digo, si usted me dice que no le mencione la Biblia, me voy a quedar mudo porque no puedo hablar. ¿Cómo? ¿Usted no puede hablar sin la Biblia? Digo, no. Y se me quedó mirando. ¿Cómo es posible? Digo, así como usted lo oye. Porque si hablo yo sin la Biblia, va a hablar el demonio, compadre. Y yo no tengo nada que ver con ese señor. Usted sí. El tipo como que me dio ese cuadro. Si usted dice no a la Biblia, su maestro no es Dios, es el demonio. Y la cosa se puso caliente. Oye, fue una invitación de que a comer. Siento que el tiempo se nos terminó, voy a dejar esto aquí y vamos a seguir mañana con esta historia. Que yo sé que ustedes... ¿Quieren la historia o no la quieren? Oiga cómo terminó esto. Ese señor, un caballero como de 75 años, su esposa, una muchacha de 70, quería bautizarse. Él decía que no. Y entonces una señora de la iglesia, en la iglesia hay gente que pican pleito, me invitó a comer junto con el pastor de la iglesia. Yo no sabía cuál era el show, cuál era el relajo. La hermana me invitó para armar el pleito. Y invitó al hombre también a la misma mesa para que se armara el pleito. Yo no sabía nada. Era un banquetazo, compadre. Y bueno, aquí vamos a comer. Y cuando viene este hombre empezando la comida y lanza a la señora el pleito. Mira, fulano, aquí tiene al pastor, tú que querías hacerle preguntas y lo tiene. Compadre, se armó el pleito. Digo, el pleito no, el diálogo. Se alarmó el diálogo. Dije, mire amigo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiese? Enseñó. Los que enseñan son los maestros, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Si Dios es el maestro y ahora Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? ¿Aparece un nuevo maestro en el Edén, sí o no? Entonces le dije, si usted me dice no a la Biblia, usted está siguiendo el otro maestro que engañó a Adán y Eva, que se llama el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Aquel hombre se puso de todos los colores. Le dije, así que si no podemos citar la Biblia, entonces usted está en problema. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quite la Biblia y ya no hay fe. ¿Es cierto o no es cierto? Mateo 17, 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, 105, lámpara es y lumbrera. Usted está en la oscuridad, mi amigo. Usted está en completa oscuridad. No, pero que ver empezó con su... No, vamos a la Biblia. No, porque yo creo, vamos a la Biblia. Y yo le pregunto, ¿no estamos leyendo la Biblia? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Mire, vamos a terminar de leer estos versículos y por favor, este no es el problema mío, ahora es el problema suyo.
identifíquese o averigüe si usted es una oveja o no es una oveja de Jesús. Si usted es una oveja de Jesús, no tiene nada que temer. El Padre le defenderá, le cuidará, le protegerá. Y Jesucristo hará lo que sea por usted y el cielo entero estará del lado suyo. Ahora, si usted no es oveja del Señor, usted está en problemas. ¿Estamos listos para seguir leyendo? ¿Estamos listos o no estamos listos? Bien. No hay nada más hermoso que cuando le dicen, abróchense los cinturones porque vamos a aterrizar. Eso es hermoso cuando usted tiene ya más de 24 horas en el camino, que va a llegar a su casa. Ay, madre mía, qué cosa hermosa. Abróchense los cinturones. Y eso le digo, abróchense los cinturones que vamos a aterrizar, para que regresen felices a su casa. Y yo regreso a la mía también. Bien, vamos a ver. San Juan capítulo 10, mire qué cosa linda. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. ¿Qué cosa? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dice? Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué dice ahora? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Y qué dice? Y entrará, ¿y qué más? Y saldrá, ¿y qué más? Y hallará pastos. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes les está hablando? Y dice ahora, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo? Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice que hace? Su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice ahora? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué más? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también, ¿qué dice Jesús? Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, que oirán mi voz, y habrá un rebaño, ¿y qué cosa? Y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla, ¿a qué cosa dice? A tomar. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿de quién es usted oveja? ¿Le parece bien si terminamos con una nota bien caliente ahora? A ver, ¿sí o no? Versículo 26. Versículo 26. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo es el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Está hablando la Biblia? ¿Oyó Pablo la voz de Dios? ¿Oyó la voz de Jesús? ¿Siguió a Jesús? ¿Los apóstoles oyeron a Jesús? ¿Siguieron a Jesús? ¿Sí o no? Y ahora te toca a ti, me toca a mí. Dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, oiga mi pregunta. ¿Quiere usted ser una oveja del Señor? Póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, gracias Señor por estar con nosotros.
Gracias, Dios, porque todavía podemos aceptar su llamado para ser oveja del rebaño del Señor. Señor, venimos a usted como somos, con todo lo que tenemos. Queremos ser una oveja de su rebaño. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia y únjanos con el Espíritu Santo. Transfórmenos con su gracia bendita. Sosténganos con su mano todopoderosa. Señor, que el Santo Espíritu nos transforme de tal manera que vean a Jesús en nosotros. Dios, nos entregamos a usted y lo hacemos en el nombre de Jesús.